Vale, perfecto. Pues vamos a hacer un mini vídeo, ¿vale? Para ver si os puedo explicar el balance hídrico y las gráficas de enfermería. Entonces, vamos a empezar sin más demora. Y bueno, vamos a activar el puntero láser y mirad. Nuestro tema ahora va a ser el balance hídrico y las gráficas de enfermería. ¿Vale? Esto es facilísimo, todo esto es facilísimo, de verdad. Simplemente prestad atención que de verdad que esto no tiene ningún misterio. Vamos a comenzar con el balance hídrico, que es con lo que hemos empezado en clase. Si os fijáis bien, el balance hídrico consiste en lo siguiente, fijaos. Nuestro organismo debe tener un equilibrio entre los líquidos que ingerimos y los líquidos que eliminamos, ¿vale? Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Entonces, la cantidad de líquidos que yo ingiero es la cantidad de líquidos que yo elimino. ¿No os habéis fijado que cuando bebéis mucha agua y estáis muy hidratados, el pis sale es transparente? Pues es precisamente por eso, porque estás expulsando la gran parte del agua que tú has bebido. El cuerpo se queda con lo que necesita, con la cantidad de líquido que necesita para reponer sangre en caso de que haya perdido sangre, o con los minerales, etc. Entonces, si el organismo debe tener un equilibrio entre los líquidos que se ingieren y los líquidos que se eliminan, eso significa que el balance hídrico es igual a las entradas, todo lo que ingerimos, menos salidas. Debería ser lo mismo. Las entradas y las salidas, el ideal es que sean lo mismo o casi igual. Tiene que haber muy poca diferencia, ¿vale? Ahora bien, continuando, tenemos distintas fórmulas, ¿verdad? Tenemos las pérdidas insensibles, por ejemplo, que son 0,5 mililitros por los kilogramos que pesa el paciente y por las horas que está hospitalizado el paciente. Pero tened en cuenta un detalle. Las pérdidas insensibles se calculan siempre y cuando no nos las den hechas. Habrán enunciados, hay que estar muy atentos a los enunciados, en los que te dirán que ya se nos dan las pérdidas insensibles y ahí te ahorras esta operación. Por favor, tenedlo en cuenta, porque os conozco y sé que se os olvida. No os olvidéis, las pérdidas insensibles se calculan cuando no me las dan de enfermería. Luego tenemos la ventilación mecánica, que son 20 mililitros, que lo multiplicamos por la cantidad de horas en la que el paciente tenga la ventilación mecánica, ¿vale? Tenemos el proceso de destetente, que son 40 mililitros por hora. Tenemos la taquipnea. La taquipnea, como podéis ver aquí, es el número de respiraciones mayores de 20 respiraciones por minuto por 1 mililitro y por horas en las que el paciente padezca de taquipnea. Acordaos que la taquipnea es cuando se respira más veces de lo normal. La respiración normal en un adulto es de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿vale? Y a partir de 20 respiraciones en adelante tenemos taquipnea. Si tenemos una taquipnea de 22 respiraciones por minuto, ¿qué es lo que hacemos? Número de respiraciones mayores de 20. 22. ¿Cuántos tenemos más de 20? 2. 2 respiraciones. Los multiplicamos por 1 mililitro y por la cantidad de horas que el paciente padezca de taquipnea. Luego tenemos la traqueotomía, que son 12,5 mililitros por hora, ¿vale? Continuando, tenemos la fiebre, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las fórmulas de la fiebre. Fiebre, 38 a 39 grados centígrados se pierden 20 mililitros por hora. 39 a 40 grados centígrados, 40 mililitros por hora. Y 40 a 41 mililitros perdemos 60 mililitros por hora. Y con la diaforesis o la sudoración es un poco parecido. Diaforesis leve, 10 mililitros por hora. Diaforesis moderada, 20 mililitros por hora. Y diaforesis intensa, 40 mililitros por hora. Creo que no tiene mucho misterio. Realmente esto es cuestión más de memoria que otra cosa, de verdad. Porque aquí en temas de lógica no os puedo ayudar con la lógica porque esto es memorizar. Deposiciones. Si la deposición es totalmente líquida, ¿cuánto volumen de esa deposición va a contar para el balance hídrico, para las salidas? Todo, el 100%, porque son líquidas. Por favor, hay cosas en las que sí que podemos actuar con lógica. Si es semilíquidas, tenemos que tener en cuenta el 50% del volumen. Ejemplo, pañal con deposición semilíquida pesa 1 kilo, ¿vale? Tened en cuenta que 1 kilogramo,
son miligramos. ¿Sí? 1 kilogramo es igual a 1 litro. 1 litro son 1000 mililitros. ¿Está bien? Entonces, tenemos un pañal de 1 kilogramo con deposición semilíquida. En la deposición semilíquida solo cuenta el 50% del volumen. ¿Vale? Entonces, si tenemos 1 kilogramo y sabemos que 1 kilogramo es igual a 1 litro, el 50% del volumen, ¿qué va a ser? 500 mililitros. ¿Vale? 1 litro, 1 kilogramo es igual a 1 litro. 1 litro son 1000 mililitros. 1000 mililitros. 50%, la mitad de 1000 mililitros son 500 mililitros. Ya está. No tiene mucho misterio esto. Luego tenemos la deposición sólida, que solo cuenta 1/3 del volumen. Si tenemos 1 kilogramo, que es igual a 1 litro, y 1 litro es igual a 1000 mililitros, si solo cuenta 1/3, eso significa que solo contará 333 mililitros como salidas. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un repaso, porque a lo mejor os habéis hecho un lío. A la deposición en líquidas, siempre cuenta el 100% del volumen. 1 kilogramo es igual a 1 litro. Tenemos un pañal de 1 kilogramo de deposición líquida. Pues entonces, ¿cuánto ha perdido? 1 litro, que es igual a 1000 mililitros. ¿Vale? Porque se pierde el 100% del volumen. Semilíquida, pañal de 1000 kilogramos con deposición semilíquida. Solo pierde el 50% del volumen. Ni más ni menos que eso. Entonces, 1 kilogramo es igual a 1 litro. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Si solo cuenta el 50%, o en otras palabras, la mitad, entonces solo ha perdido 500 mililitros el paciente. Y si tenemos un pañal de 1 kilogramo con deposición sólida, solo se ha perdido 1/3 del volumen. Es decir, 1 kilogramo es igual a 1 litro es igual a 1000 mililitros. 1/3, una tercera parte de 1000 mililitros es 333 mililitros. ¿Vale? Tan fácil como eso. Ya está. De verdad, no le pongáis tanto misterio a esto. No lo tiene. Es simplemente calcular por lógica. Líquida, 100% del volumen. Semilíquida, 50% del volumen. Sólida, 1/3 del volumen. Por favor, tenedlo en cuenta, que yo fui en el examen teniendo apuro por esto. Cirugía mayor se pierde de 400 a 600 mililitros y la cirugía menor se pierde de 100 a 200 mililitros. Notas muy importantes. Por favor, en el sistema urinario y el sistema digestivo serán especificados en los enunciados, ¿vale? Y cuando hay una diferencia de 300 a 500 mililitros o más entre lo que se ha ingresado y lo que ha salido, es decir, ya sea que el balance sea positivo o ya sea que el balance sea negativo, si hay una diferencia de 300 a 500 o más, debemos avisar a enfermería, ¿vale? Porque en caso de que sea negativo está perdiendo mucho líquido o en caso de que sea positivo está reteniendo mucho líquido. Y las dos cosas son malas y son peligrosas, ¿vale? Algún fallo tiene el paciente en su organismo. Ahora, muy bien. Ya hemos visto lo del balance hídrico. Todo esto son fórmulas. Ya hemos visto un montón de enunciados en clase y se han corregido. Ahora los enunciados, en teoría, por decirlo así, no valen de nada porque yo sospecho que el profesor David lo que va a hacer en el examen es directamente te va a poner la gráfica y que todo lo pases a la gráfica. Así que el último caso que nos mandó el profesor es el caso de Eustaquio. Entonces vamos a mirar este caso juntos con las respuestas que yo he hecho a la gráfica. No se ha corregido todavía y dudo mucho que se vaya a corregir porque va a tardar bastante en volver a dar clases de profe. Entonces mira, vamos a leer el enunciado. Eustaquio, ¿vale? Eustaquio es un paciente de 85 años. Pesa 84 kilogramos de peso, muy importante este dato, que ha ingresado en el día por una infección respiratoria. Infección respiratoria, interesante. Además adquirió otra infección en el hospital, pobre hombre, que le provocó unas deposiciones semilíquidas y fiebre, ¿vale? Entonces este paciente va a perder mucho líquido. Sus constantes vitales y sus ingresos y egresos de líquidos son los siguientes. Ahora, datos a tener en cuenta. Fijaos lo importante que es leer los enunciados.
En este hospital todas las bolsas de suero son de 500 mililitros. Importante. Las pérdidas insensibles las tiene que contabilizar el auxiliar. Es decir, tenemos que hacer la fórmula de las pérdidas insensibles. Con la fórmula, poned al lado de sudor, pérdida insensible y la añadís ahí. En fin, si tiene fiebre, poner sudor en fiebre. Y añadir el valor. Entonces, muy bien. Tenemos aquí todos los datos, ¿verdad? Día 1, etcétera. Tenemos la respiración. Vamos a comenzar con la gráfica, ¿vale? Todo lo que son los dibujitos. Después comenzamos con el balance, ¿vale? El balance lo dejamos para después. Ahora, como no quiero que el vídeo sea muy largo, vamos a ir a mi respuesta directamente. Entonces, muy sencillo, fijaos. Vamos a comenzar por orden. Vamos a comenzar por la respiración, por ejemplo. ¿Veis que la respiración del primer día por la mañana tiene 40 respiraciones por minuto? Vale, bajamos. Tiene 38 respiraciones por minuto. Este hombre tiene una taquipnea tremenda. Espérate, quiero ver si estoy bien. Sí, estoy bien. Y luego, por la noche, baja 20 respiraciones por minuto. Entonces este hombre está perdiendo un montón de líquido. De primera ya tenemos que saber que está perdiendo un montón de líquido. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos una taquipnea, ¿vale? A ver, perdón, quiero corregir. Que el color azul aquí se ve como el color negro. Perdón, el color negro es todo esto que estoy señalando con la flechita. Vale, entonces fijaos. Tiene una taquipnea, ¿vale? Tiene 22, luego pasa a 21 y luego pasa a 24, ¿vale? Y así. Y si os fijáis bien, durante toda la semana sube de 20 la taquipnea, ¿vale? O sea, las respiraciones por minuto tiene más de 20 respiraciones por minuto. Por lo cual, durante toda la semana este paciente presenta un cuadro de taquipnea, por lo cual va a perder líquido. ¿Cuánto líquido va a perder? Vámonos a las fórmulas. Por eso tenéis que tenerlas aquí. Hay que memorizarse las fórmulas. Si no te memorizas las fórmulas, no podrás hacer nada del examen. Porque en el examen no vas a tener los apuntos. Ahora, la taquipnea. Número de respiraciones mayores de 20 respiraciones por minuto, por 1 mililitro y por horas. ¿Vale? Muy bien. Pero, en fin, el balance hídrico lo haremos después. Vamos a interpretar primero la gráfica. Tensión arterial. Fijaos. Tiene una tensión que está, pues dentro de lo que cabe, está bastante alta. 160 presión sistólica y presión diastólica tiene 100. Está bastante alta. Tiene un cuadro de hipertensión arterial. ¿Vale? Luego, a partir de la noche del primer día, ya empieza a mostrar valores normales. Es decir, tiene una hipertensión arterial durante la mañana y durante la tarde. Muy bien. Y luego, a lo largo de la semana, se mantiene normal, se mantiene estable. Muy bien. Continuamos con el pulso. El pulso. Vale. De pulso tiene 120 pulsaciones por minuto. Luego baja un poco a 118. Y luego baja a 100. ¿Vale? Acordaos que en un adulto las pulsaciones por minuto normalmente están entre 60 y 90. A partir de 100 ya tenemos una taquicardia. Es decir, el corazón late muy rápido. En Eustaquia el corazón late rapidísimo, fijaos. Luego va subiendo, luego 110. O sea, no baja de 100 en toda la semana. Este hombre tiene una taquicardia tremenda, ¿vale? ¿Y cómo va a estar la temperatura? Pues la temperatura tampoco que esté muy bien. Fijaos, presenta fiebre 38, 38,4, 38,8 y etcétera. Literalmente en toda la semana no baja de 38. Tiene fiebre a lo largo de toda la semana. Entonces, con estos datos ya podemos saber más o menos que este paciente está perdiendo bastante líquido. O sea, su balance hídrico va a estar regular, porque los datos no son normales, no son los datos de un paciente que está sano, ¿vale? Una vez que tú sabes interpretar esto, claramente tienes que saber dibujarlo, necesitas saber dibujarlo y necesitarás tener esta gráfica para el balance hídrico, porque, por ejemplo, con taquipnea se pierde líquido, con fiebre se pierde líquido. Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y para eso necesitamos los valores en la temperatura y los valores en la respiración, ¿vale? Entonces, bien, fijaos, aquí tenemos el suero salino. En el enunciado, nos pone que cada bolsa de suero vale 500 mililitros, ¿vale? Entonces vamos sumando. Tenemos aquí 500, 500, 500, es decir, 1500, ¿vale? Y de ingesta tenemos 500 y 500.
por lo cual tenemos un total de 2.500 mililitros de entradas, ¿vale? Toda esta zona, por favor, hacedme el favor de no equivocaros con esto, porque es que os conozco, os conozco. Toda esta zona que estoy marcando son las entradas. Todo esto son las entradas. Ha ingerido 2.500 mililitros el primer día. El segundo día 3.000. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto son las entradas. No os equivoquéis. Y abajo son las salidas. Todo esto son las salidas. Todo esto es lo que echa el paciente. Todo esto es lo que pierde el paciente. ¿Vale? Entonces tenemos que ir calculando cada día dependiendo de los valores que se nos den en la tabla, ¿verdad? Que nos dice ingresos una bolsa de suero por la mañana, 500 mililitros de ingesta por la tarde, por la mañana. Una bolsa de suero y 500 mililitros de ingesta por la tarde. Una bolsa de suero por la noche. Vale. Egresos. Tenemos 300 mililitros de diuresis, es decir, de orina, y 500 mililitros de deposición sólida. ¿Cuánto va a perder en este caso? Veamos. Permitidme. 500. Si es sólida, solo pierde una tercera parte. Entonces, dividimos 500 entre 3, que nos da un total de 166,6. En otras palabras, 167. No os compliquéis la vida en el examen. Redondead, por favor, porque si encima os ponéis con los decimales a complicaros, es que lo vais a tener más complicado todavía. ¿Vale? Y así con cada día. Si al final es pasar los datos de las tablas a la gráfica, pasas todos los datos y vas calculando los totales. Y una vez que tengas los totales, vas restando. Tienes que restar balance hídrico. ¿A qué es igual el balance hídrico? Mirad, balance hídrico. Entradas menos salidas. Total de entrada menos total de salidas. 2.500 menos 2.711 nos da menos 2.711. Es decir, este paciente está deshidratado durante el primer día, pero el segundo día, retiene un poquitín de líquido. Pero como no está entre el rango de 300 y 500 mililitros, como podéis ver aquí, no hace falta avisar a enfermería. Puede ser incluso normal, ¿eh? Ahora bien, el segundo día, menos 36. Bueno, sigue estando ahí. O sea, no hay ningún problema, está bien el paciente. Pero el segundo día, fijaos, balance hídrico positivo 1297. Excede por mucho al intervalo de 300 y 500 mililitros. Retiene mucho líquido este paciente. Vale. Quinto día, 1556. Vale. Sexto día, 452. Séptimo día, 574. Este paciente retiene mucho líquido. Algo tiene este paciente. Algo va mal en este paciente. ¿Vale? Una vez que tienes todo esto, puedes ver que hay un balance positivo semanal de 3.663 mililitros. Es decir, como pongo aquí, retiene mucho líquido. Ahora bien, luego hace unas preguntas que con la gráfica y con las respuestas que hemos podido hacer mediante el balance hídrico podemos responder, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿qué tipo de fiebre tiene? Tipo de fiebre. Creo que va a ser bueno que se estudie todas estas cositas, porque si las está preguntando en los ejercicios, hay altas posibilidades de que la pregunten en el examen. ¿Para qué vamos a mentir? Entonces, Eustaquio presenta una fiebre continua, la cual se mantiene en valores comprendidos entre 38 y 39 grados centígrados sin haber una diferencia mayor de 1 grado centígrado, ¿vale? Eso es la fiebre continua. Y aunque hay que resaltar que el sexto día, presenta una fiebre remitente, pues su temperatura llegó a estar cerca de 40 grados centígrados. Es decir, este paciente casi se tuesta el sexto día, ¿vale? Pero en general tiene una fiebre continua, a excepción del sexto día que llega a tener una fiebre remitente. Vale, muy bien. Tensión arterial. ¿Cómo la tensión arterial de Eustaquio? Desde el primer día hasta el segundo día por la tarde, Eustaquio presenta una tensión arterial alta. Es decir, hipertensión, lo que hemos visto en el examen práctico. Pero durante el resto de su estancia presentó valores normales de la tensión arterial. Muy bien, vamos con el pulso.
Eustaquio presenta un cuadro de taquicardia, ¿vale? Taquicardia. Late muy rápido su corazón, ¿vale? Tiene más de 100 pulsaciones por minuto, 100 latidos por minuto. Demasiado rápido es su pulso, ¿vale? Este hombre está que le da algo. Muy bien. Ahora, respiraciones. Valor máximo de las respiraciones, 25. Valor mínimo, 21. ¿Qué quiero decir con 25 y 21? Son las respiraciones por minuto, ¿vale? Tiene entre 25 y 21 respiraciones por minuto. Tiene más de 20 respiraciones por minuto, por lo cual tiene una taquipnea, ¿vale? Acordaos de la formulita de la taquipnea. Taquipnea, fijaos, número de respiraciones mayor de 20 respiraciones por minuto, es decir, en este caso, 25. Tiene 5, ¿vale? 5 respiraciones por minuto. Muy bien. 5 respiraciones que exceden a 20 respiraciones por minuto. Lo multiplicamos por 1 mililitro, como hemos visto en la fórmula, y lo multiplicamos por la cantidad de horas que se encuentra así. Digamos que está a las 24 horas así, en total ha perdido 120 mililitros, ¿vale? Este es un ejemplo de la formulita. Número de respiraciones mayores de 20 respiraciones por minuto, por 1 mililitro y por la cantidad de horas que se encuentre con taquipnea el paciente. Bien. Ahora, por último, nos pregunta sobre el balance hídrico. El paciente retiene demasiado líquido, como hemos visto anteriormente, lo cual es muy peligroso. En otras palabras, tenemos que avisar a enfermería. Ya está. No tiene más que esto. Todo esto es la gráfica de enfermería. En resumen, en síntesis, como queráis decirlo, tenemos que estudiar todas las fórmulas del balance hídrico, todas, nos las tenemos que aprender de memoria. En lo personal, creo que no es muy difícil aprendérselas, de verdad. Te aprendes todas las formulitas y una vez que te aprendes todas las formulitas, tienes que aprenderte a traducir todo lo que está en esta tabla, 24 respiraciones por la mañana, tarde y noche, por ejemplo, tienes que aprender a ponerlas aquí, ¿vale? Las respiraciones, 22, 21, 24. Y así sucesivamente. Vas uniendo las líneas, vas haciendo los puntitos y uniendo las líneas. Y con esta tablita podrás interpretar todo, ¿vale? Y por último, pues aprender a pasar todos estos datos de la ingesta, de los ingresos y de los egresos, de las entradas, de las salidas, como queráis llamarlo. Y vamos calculando. Las pérdidas insensibles, por favor, que os conozco. Todos los días se calculan las pérdidas insensibles. Todos los días. Es decir, el primer día tenemos 1008 más 300 más 200 más 500, que nos da un total de 2008. Luego sumamos 480. 2488. Más 8, 2496. 2496, vale. Tenemos 1496 más 16 más 32 más 167, que nos da un total de 1711, ¿vale? Todos los días se va calculando lo mismo, todos los días, y así vas calculando las salidas y las entradas, y vas haciendo el balance hídrico de cada día y podrás hacer el balance semanal, que será simplemente sumar el total de lo que te dé todo esto que te dará esto, ¿vale? Mucho cuidado con las calculadoras del chino, por favor, porque las calculadoras del chino no calculan bien los valores negativos. Entonces los valores negativos los sumáis para luego restar los valores positivos menos los valores negativos. Y así será un valor correcto para el examen, ¿vale? Y ya está. Espero que os haya podido servir de ayuda. Si no, pues veremos si damos clase mañana, ¿vale? Yo intento ayudaros con esto, pero bueno, es un mini tutorial que la verdad, pues bueno, pues ojalá os sirva de algo.